lo primero es que te dé el chance al directorio de presentarle las cosas. La gente que quiere tomar el camino de la ciberseguridad debe autoeducarse, no esperar un curso formal o algo. Eso quiebra a un montón de empresas. Claro. En que te entre un malware, te cifre los datos, pierdas la información. Imagínate si tu core de negocio, lo que se cifró, no tiene respaldo porque eras una pequeña empresa. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad dejaron de ser temas solamente técnicos. En la actualidad es gobernanza, es poder, es soberanía, es visión país. Somos Colegio de Ingenieros y estamos desarrollando y fomentando el conocimiento de estos temas para no solamente estar siendo receptores de lo que está sucediendo en Chile y en el mundo, sino que queremos estar a la vanguardia como mundo corporativo, como gremios, como academia y como país. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, darle likes a nuestro contenido y darle a la campana para que te lleguen notificaciones. Soy Cristian Navarro, miembro de la comisión I+D+I, y los dejo invitados a nuestro podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Transformando Chile, en su tercer episodio. Vamos al primer ciclo Desencriptando Líderes. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Juan Huechucura, CISO de Aguas Andinas, ingeniero en telecomunicaciones, 2 máster en ciberseguridad industrial y ciberseguridad y un MBA Tech. Hoy vamos a conversar sobre ciberseguridad, sobre inteligencia artificial y su visión sobre cómo la inteligencia artificial ha penetrado sobre aspectos de ciberseguridad que son vitales para las organizaciones en nuestro país. Vamos a partir con una pequeña introducción sobre cómo Juan llegó a los términos de la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, ¿cierto? Cómo empezó a estudiar relacionado con eso. Después vamos a hacer algunas preguntas más específicas sobre las pymes y cómo podemos abordar, ¿cierto? Temas como la inteligencia artificial, gobernanza, para finalizar con algunas recomendaciones por parte de Juan. Estimado Juan, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero que nada agradecer la invitación a ustedes, al Colegio de Ingenieros, y espero ser un aporte en la conversación. Encantados de tenerte acá y gracias a Cristian nuevamente por traer estos invitados de lujo a nuestro podcast. Queríamos partir con una breve introducción. Cuéntanos cómo llegaste, tú eres ingeniero en telecomunicaciones, ¿cómo fue que empezaste a abrirte camino? ¿Cómo llegaste al ámbito de la ciberseguridad? A ver, mi recorrido ha sido igual súper largo y he pasado por toda la etapa de la evolución de la informática en Chile. Partí en soporte, después partí en administración de sistemas, también estuve en temas de a cargo del área de operaciones en empresa, y después de esto ya partí en los temas de ciberseguridad en el año 2011, 2010, 2011. ¿Ya? ¿Cómo llegué a este tema? Después de una entrevista de trabajo me ofrecieron un tema de ciberseguridad. Habían temas que no conocía y otros temas que ya manejaba. Fue algo súper divertido porque mi jefe anterior cuando me entrevistaron me pasó una prueba y con varias preguntas, y de hecho es como anécdota que él siempre cuenta. Él no vive en Chile, vive en Europa ya, y cuenta que me entregó una prueba y me dice, hace la prueba y para verme el conocimiento. Y yo me paro y digo, yo no hago pruebas. O sea, si tú quieres preguntarme, pregúntame algo y yo te puedo responder. Hay cosas de esta prueba que yo no sé, pero si tú me das la oportunidad, yo las voy a aprender. Obviamente quedó para adentro y dijo, oye, que se cree, cómo viene a decirme estas cosas así. Sin embargo, me dio la oportunidad y fue divertido porque me dijo, ya ingresas en abril, que faltaban como un mes. Después me llama y me dice, no, ingresas en 3 semanas más. Después me llama y dice, no, ingresa la próxima semana. Al otro día me dice, tenemos un ataque programado de Anonymous, que estaba de moda. Anonymous en el año 2010 al 2013 fue un caos de Anonymous que generaba estos ataques masivos. En todas partes. Me dice, ¿podía entrar el jueves? Así como chuteando Sí, entonces al final fue mis 3 primeros días en la ciberseguridad, fue una trasnochada bien dura, claro. conteniendo los ataques de Anonymous, generando bloqueos de forma manual y aprendiendo nuevas tecnologías. En ese tiempo consideremos que en el año 2010, 2011 no había tanto lo que era
Hoy día, como son los famosos 100 o este tipo de tecnologías que te permiten a través de un simple comando generar un dashboard o patrones de comportamiento. Antiguamente había que leer los logs a mano, eran 7 gigas de log y tenías que trazar el log del firewall con el log del IPS, ver ese IP si estaba en un lado o en el otro, y empezar a buscar en el proxy si alguien había salido hacia allá. Era un Todo un caos tema de búsqueda. inteligencia que... Sí, era algo. Hoy día es más fácil porque tú tenés tema, vaya al 100 y consultar y le decís, entrégame a todo este IP, o que hay ciertos casos de uso de alerta y ya en un rato tenés la trazabilidad, o si integraste otras cosas y tenés integrado todo, ya en Claro. minutos. Todas las interfaces con la información, Sí, los pues, indicadores. Ahí partimos con los temas. Después ya entré a Aguandina. En Aguandina se potenció todo lo que era ciberseguridad industrial. Estuvimos trabajando, haciendo proyectos interesantes. Generamos laboratorios virtuales de plantas. Hicimos todo lo que hoy día se tiene. Gran parte de las empresas que están haciendo hoy día segregaciones, controles segregados y un montón de temas más. Nosotros lo montamos en un entorno controlado, aislado, donde se trabajó con distintos equipos, con el área de ingeniería, el área de telecontrol, el área de operaciones, que al final iba un operador, nosotros, un operador de planta, lo íbamos a buscar, lo traíamos y él te hacía validaciones que funcionara todo de manera correcta con todos los controles que estabas aplicando tú. Ya. Entonces, de ahí partió eso y unas trasnochadas enormes también porque lo que comentábamos hace un rato, o sea, meterse en la ciberseguridad implica estar estudiando de manera constante. Aunque te digan, oye, ¿por qué estás estudiando? ¿Por qué si ya hiciste esto? ¿Por qué si ya lograste esto? Hay que estar estudiando de manera constante, aprendiendo cosas. Imagínate, pasamos de no tener ciertas tecnologías, pasamos a tener fireware de capa 7 con inteligencia sobre aplicaciones, después pasamos de los famosos IDS que solo miraban antes, después a los IPS, pasamos de un syslog que se miraba, estos famosos syslog antiguos, a un 100. Pasamos de unos 100 que tú tenías que ejecutar línea de comando para extraer datos, a 100 ya hoy día que te hacen la gráfica, estadística y todos los patrones. Hoy día estamos ya con la inteligencia artificial, después viene la computación cuántica. Imagínate, si no te vas actualizando, entonces al final del día queda obsoleto y ya no eres viable para una empresa tener una persona que no quiere estudiar o que no quiere ir aprendiendo o formándose. Aquí también hay algo bien importante, que la gente que quiere tomar el camino de la ciberseguridad debe autoeducarse, no esperar un curso formal o algo. Tienes que hacer laboratorio. Yo siempre le converso a la gente que está partiendo. De hecho, yo tengo chicos que tienen entre 22 y 27 años que trabajan conmigo, que son muy jóvenes. Yo lo que les converso siempre, que inviertan siempre en un buen computador. Con capacidad, con digamos, capacidad, de poder ejecutar procesos. Sí, eso te genera un valor, porque al final tú el día, tú te vas a tu casa y montas tu laboratorio virtualizado, puedes hacer cosas, y es una buena inversión y te forma. Hoy día tienes YouTube tiene un montón de cursos y un montón de tutoriales, o tenéis ChatGPT o alguna otra cosa que podéis consultar. Es mucho más fácil que antes tenías que estar leyendo manuales. Yo me acuerdo que me leía manuales completos y me preguntaba, oye, ¿cómo te sabís la plataforma que hace eso? Porque me leí el manual completo. Y tenías que leerte a veces 500 hojas. Lo estudié por mi cuenta, ¿no? Sí, pues, o sea, tenías que estar así y las trasnochadas eran enormes. En mi casa, de hecho, se acostumbraban al tema de que tú siempre estás ahí encerrado, leyendo. Como el informático trabajando de noche. Sí, ya era la cultura. Lo bueno que ya una vez que entré en el tema, ya hoy en día es más fácil. Por ejemplo, hoy día tenéis el teletrabajo. Mucha gente de ciberseguridad trabaja de manera remota. O no hay que estar tan presencial, pero antiguamente yo me acuerdo trabajaba de administrador de sistema, tenía que salir en la madrugada a apagar incendios porque no existía tanto la conexión remota. Y a veces los ataques eran de madrugada también. Sí, pues eso es lo otro, que también tú tienes que considerar que tenés que estar disponible 24/7, o sea, en la vacación igual, porque cuando tú quieres un compromiso de liderazgo de un equipo, es como, oye, vamos todos a la pelea. Claro. O no, o sea, estamos todos en el mismo, con la misma idea de proteger este entorno. Bueno, y hoy en día igual es importante, son entornos críticos y hay que darle más prioridad a ciertas cosas, entonces tampoco te puedes desconectar. Si ya me desconecto y me voy y no me llamen más, no. Claro. No, eso no funciona así. No se puede. No se puede, es imposible. Y que yo recomiendo, si vas a tomar el camino, estudiar, formarse, educarse, y es algo importante. Buenísimo, gran consejo. Dentro de Aguas Andinas, cuando tú entraste, ¿ya venían como con una cultura relacionada a la ciberseguridad o partieron como cercanos a ese momento? No, ahí llevaban como
un año y medio, 2 años, partiendo, que era mi jefe, que era Eduardo en esos años, pero no a nivel corporativo, sino específicamente para un proceso. En ese tiempo estaba la actualización de los sistemas comerciales, entonces él lideraba la seguridad de eso. Era un tema que se cuidaba harto. Por ejemplo, yo recuerdo en ese tiempo que teníamos un piso que estaban los programadores y existían los famosos DLP y un montón de cosas que nosotros les bloqueamos a los programadores. Tenían que dejar su mochila fuera de la sala para no llevarse el código, no se permitía que tuvieran internet, no podían grabar CD ni meter CD, tampoco entrar con mochila. Teníamos un guardia afuera. Súper controlado. Súper controlado, porque también ahora, fuera de la seguridad lógica, también ingresa la seguridad física, si se complementan. Al final tiene que complementarse una cosa con otra. Si uno dice, oye, al final es solo ciberataque, no, también hay temas de que tú tienes que controlar la seguridad física, de quién ingresa, lo que ingresa. Claro, exactamente. Esos son temas también relevantes. Bueno, está la ingeniería social, ¿cierto? Que es como todo lo que hago, digamos, con una persona fuera de los códigos para poder llegar a cierta información. Me imagino que parte de los controles también tenían que ver como con cuidar la información que salía de los trabajadores. Exacto, era un grupo específico de programadores que estaban desarrollando el sistema en esos años, y de ahí ya empezamos de a poco a tomar control a nivel compañía en la parte de ciber, a hacer los temas de proyectos de planta. Nosotros empezamos a trabajar en los temas de seguridad industrial en el 2012-2013, o sea, ya hace varios años. Entonces, recién hoy en día hay empresas que están generando esa postura, y a veces lo hemos apoyado, nos hemos reunido con empresas, me preguntan, oye Juan, ¿cómo hicieron esto? Les cuento todo el camino que hemos recorrido, los riesgos, los pros y los contras de todo llegar a esta etapa hoy en día. Y lo encuentran entretenido y un tema de maduración que te va enseñando otras cosas. Y después ya pasamos a otros controles, después ya llegamos a certificar la empresa en la ISO 27001, PCI y otras cosas más que van de la mano una cosa con otra. O sea, tenés que ir avanzando en bloque. Y obviamente hay cosas principales que tú tienes que tener dentro de una organización, que es el apoyo de los ejecutivos. O sea, aquí también... Que estén todos alineados en el fondo. Alineados, sí, pues sí. O sea, es importante. Y eso lo tenemos nosotros. O sea, hoy en día yo puedo decir que tengo un respaldo enorme a nivel ejecutivo y confianza de lo que hacemos. Que es súper importante, porque a veces se ve como que si fuera un gasto, ¿cierto? A diferencia de la inteligencia artificial, que puede como verse como un retorno. Pero al fin y al cabo la ciberseguridad es una inversión para proteger los activos internos. Sí, mira, hay temas que ahí tienen que considerar. Por ejemplo, hay estudios que dicen que ¿cuánto te va a costar a ti un ciberataque? $4 millones como mínimo. Y tú dices, $4 millones como mínimo. Eso quiebra a un montón de empresas. Claro. En que te entre un malware, te cifre los datos, pierdas la información. Imagínate si es tu core de negocio, lo que se cifró no tiene respaldo porque eras una pequeña empresa, no era una empresa con respaldo tecnológico, no respaldo financiero, era la empresa... Un tema súper complicado. Sí, es complicado. O sea, hay cosas que se deben mirar desde un punto de vista no tanto de gasto, sino que desde un punto de vista más estratégico, y ser parte de una mesa de conversación. Son temas que se deben tocar más arriba. Claro, bueno, dentro de la contingencia, hace poco Clínica Dávila sufrió un ciberataque, se vulneraron unas bases de datos y la organización que en el fondo hizo este ataque amenazó, digamos, si no me pagan, libero los datos. Eran personas que tenían información sobre VIH. Finalmente Clínica Dávila no pagó y estos datos se filtraron en la Deep Web. Entonces me imagino que es súper importante que a nivel de organización la dirección esté como súper alineada y consciente de que esto es un tema como súper relevante y casi obligatorio hoy en día, sí, por el contexto de las leyes. Sí, ahí hay temas de cumplimiento y también, mira, es que hay varias cosas que pesan acá. O sea, si tú me preguntáis pagar, lo ideal es no pagar, porque terminas financiando y solventando para que se sigan haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Claro, porque el de al lado ve, oye, le están pagando, entonces Sí, yo voy a atacarlos también. Exacto. Pero también hay que tomar conciencia en que hay cosas que se pueden evitar tomando ese mismo tema que comentaba hace un rato, de invertir en ciberseguridad. O sea, no es por cumplir. O sea, te digo, a veces cuando te llegan ofertas de trabajo te dicen, oye, te voy a pagar mucha plata, ya, pero tienes proyectos, hay un gobierno, hay un plan, hay financiamiento para esto. No, sí, es que lo que pasa es que estamos partiendo y lo que queremos es alguien para cumplir las exigencias. No, o sea, tú vas a estar en el rincón sentado, a lo mejor vas a ganar plata, vas a decir, tengo un sueldo razonable,
pero en el momento que pasen cosas como lo que tú me acabas de mencionar, con las manos no podías estar defendiendo. Claro, O sea, sí. y autodidacta y con herramientas gratuitas sí, hasta cierto punto. Claro, y hay implicaciones ¿Cachai? legales aparte, o sea, no Sí, es tan sencillo como no, decir pues entonces, disculpa. no, pues entonces, sí, y responsabilidades Claro, penales. Hoy claro, en sí. día tenéis la ley, la 21459 del delito informático. Si te extraen información, la responsabilidad penal también pasa a ser tuya y de los ejecutivos por no haber tomado los resguardos necesarios para haber invertido y tomado ciertos controles para evitar ese tipo de... Sí, hay cosas que se pueden mejorar. Lamentablemente todas las empresas no tienen la misma mirada y algunas tienen que pasar ciertas cosas para aprender. A mí en general no me gusta mucho hablar mucho de otras empresas porque no sé el día que me va a tocar a mí. Claro, Entonces, a mí me gustaría que el día que me tocara a mí un incidente, la gente me llamara para decirme, Juan, necesitas ayuda, necesitas que te apoyen algo, que es lo que uno trata de hacer siempre cuando algún amigo o algún conocido le ha pasado algo, uno pega la llamada y dice, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas que miremos algo? claro, porque a veces los ataques no es como que una sola persona esté atacando, son grupos a veces. Sí, Entonces, pues, igual tú también a veces te puedes adelantar a ciertas cosas. O sea, hoy en día hay temas que tú podías estar mirando constantemente, la dark web, puedes estar mirando si es que hay conversaciones de tu empresa, si hay filtraciones de tu empresa. Entonces, a veces es cosa de enfocarse y tener una mirada más amplia. No es solo esperar que te ataquen en el firewall, sino que tú también podés ver qué datos se están filtrando o alguien que en cierta forma filtró un dato, alguien que le hackearon el computador. ¿Entendés? O claro, sea, exactamente. podés estar mirando. Sí, hay cosas que tú te puedes adelantar y a lo mejor no tienen un gran costo, pero eso va dentro de un plan estratégico de lo que tú querés mirar y cuál es el ámbito que querés cubrir y Claro. lo que quería evitar bajo ciertos riesgos. O sea, si tú sabes qué riesgos tenés, obviamente desarrollas un plan donde haces la evaluación, decir ya, ¿cuáles son mis prioridades? Mis prioridades son esta y este. ¿Qué debo cumplir? La filtración de datos, los ataques perimetrales, los ataques volumétricos para que no me boten la página, etcétera, etcétera. Entonces voy asignando las prioridades y a lo mejor tengo pocos recursos y esos recursos los voy dividiendo en eso. Ya. Entrando en tierra ya derecha sobre los avances vertiginosos de la inteligencia artificial. Las reglas del juego han cambiado un poco, la tecnología va avanzando de manera exponencial conforme a la evolución de la sociedad. Dentro de este contexto, ¿cómo la inteligencia artificial ha cambiado la superficie de los ataques? Esto ha impactado el phishing, el malware, el ransomware. ¿Cómo ves esa jugada de la inteligencia artificial? Aquí hay cosas bien entretenidas, mira, porque al final uno dice, hoy la inteligencia artificial está generando... Al final nos da más trabajo, si lo veo desde ese punto Más de vista. análisis. Pero es verdad, ha cambiado el tema de ataque. O sea, tú tenías ahí antes que el tipo te escaneaba, te hacía fuerza bruta, lo que comentábamos, si tenía buenos recursos en su computador, te diseñaba un buen deepface o algo. Pero hoy en día los tipos te están clonando la voz, los tipos te están generando un malware en un rato y lo generan específico y dedicado para enfocarse en procesos críticos. O sea, te cae el malware en la compañía y no sé, te cayó en el área de marketing. Y el malware empieza a escanear en la red interna, empieza a buscar afectación para los entornos de SCADA. Entonces, no está diseñado para eso, pero sí está diseñado Claro. para buscar esa falencia. Entonces, hoy día la facilidad de generarte un escaneo en segundos. Nosotros vemos que a veces el escaneo te barren la red completa en milisegundos y tú decís, oye, algo ha pasado aquí. O sea, entonces son temas de que sí ha crecido el ámbito y se han generado nuevos tipos de ataques que son bien entretenidos y cosas que, como te digo, más trabajo tenemos, así que eso es lo bueno y hay para todo, así que... Dentro de la ciberseguridad y de la manera de protegerse, a veces, bueno, tenemos como estos dos bandos, los atacantes y los defensores. La IA también ha jugado un papel dentro de como posicionarse como un atacante o como un defensor. Dentro de los modelos tradicionales con los que podemos aumentar los niveles de madurez o de ciberseguridad de una compañía, por ejemplo, como configurar un SOC, ¿cierto? Un EDR, ¿cómo ven las brechas relacionadas con la IA, o sea, en estos modelos tradicionales? Mira, consideremos que estos temas de tecnología, la inteligencia artificial es dual. Dual me refiero a que se ocupa para el bien y para el mal. Ujú.
Ahora los atacantes te hacen tipos de ataques de Pro Injection o cualquier cosa ya general, lo mismo que decía, los phishing prediseñados, establecidos, que son muy buenos. Y de hecho hoy día hay otro tipo de ataques que están generando, que son los videos que se están haciendo con suplantación de identidad. Un alto ejecutivo te hacen el video y queda espectacular. Entonces la gente compra mucho ese tipo de temas, o salen diciendo cosas que no son en redes sociales. Entonces ya hoy en Está día complicado está lo de las fake complicado, news, sobre sí. todo. Entonces tienes que tener ya cierto, ya no está la voz que clonan, que hace como que tartamudeo, que es más robotizada, ¿no? Ya hoy día como que está. Pero volviendo a las partes de los ataques y de la defensa, nosotros debemos considerar que hoy día la defensa ya no es el simple SOC mirando pantalla las 24 horas del día, viendo cómo se analizan los ataques, o cada vez que se activa una alerta tiene que reaccionar. No, eso ya no va. No funciona No así. funciona ya así. O sea, si tú estás mirando la alerta y quieres reaccionar en base a una alerta que se gatilló, o que alguien que está mirando pantalla, ya estáis fuera. O sea, no. Ya tienes que tener un SOC de otro punto de vista, con otra mirada más estratégica, como le llamo yo, un SOC del 60, que vaya girando en base a la tecnología, que la persona no esté enfocada en mirar pantalla y patrones, sino que esté adelantándose a los temas. Entonces ahí tú incorporas lo que es la inteligencia artificial para los temas de trazabilidad, la investigación, generando agentes propios, desarrollando procesos de automatización. Si no tienes presupuesto, lo puedes desarrollar tú mismo con un N8N, que hoy día está muy de moda, o Claro, soluciones dockerizadas, compactas. Y lo otro, ya si tienes financiamiento, puedes poner un SOAR, ¿ya? Que para un orquestador, y eso también trata con inteligencia artificial, ya las trae las tecnologías incorporadas, entonces eso te empieza a orquestar y te empieza a generar patrones de comportamiento. Eso viene, lo integras con API, con las otras plataformas, te integras no sé, para tú como jefatura dices, ya quiero estar atento a todo lo que está pasando. Entonces tú dices, ya lo integro con qué, con algún Telegram. Entonces me llega el mensaje del control de ataque, me llega al milisegundo, me llega, IP tanto fue bloqueada. Entonces empieza a generar todo eso, y ya el SOC no tiene que estar generando. El SOC se enfoca solo en las cosas que a lo mejor no fueron tratadas de manera automatizada. O que pueda detectar algo como que... Sí, o que tenga como que por especificar. encima. Entonces el SOC se enfoca en otras cosas más específicas, Ya, claro. y no estar mirando pantalla. O sea, yo te puedo decir, nosotros hoy día hemos generado patrones. Ya hoy en día siempre uno tiene que entender, y eso converso mucho yo y explico a los ejecutivos, siempre se te pasa el primero. Se te puede pasar el primer phishing, porque obviamente los patrones son todos nuevos, y como la inteligencia artificial te ayuda a generar tipos de comportamiento que a lo mejor las plataformas clásicas no conocen, el primero se identifica y se genera, y después ya no pasa más porque se automatizó ese proceso. Entonces tú generas el proceso de automatización, generas el playbook respectivo, y ya después se controla solo. Ya. Entonces tú después puedes decir, oye, recibo tantos ataques, sí, recibí muchos ataques, pero los tengo automatizados, y los que no, los voy revisando con mi SOC. Entonces ya el Claro. SOC de, no sé, de la gente que te respondía 20 tickets, lo bajas a 2, 1. Y el resto de tiempo se enfoca en otras cosas, la gente a hacer otros temas. ¿Sí? Dentro de la adopción de la IA, ¿cierto? Para aspectos de ciberseguridad, ¿qué riesgos ves frente a una empresa o una pyme, por ejemplo, que no tiene un plan de gobierno de la IA, que no tiene como una gobernanza establecida? ¿Es tan sencillo como decir, ya adoptemos IA para ciberseguridad? No, mira, de hecho, hace un tiempo estuve en un panel de conversación, en un evento en el IAC, y hablábamos del tema de regulaciones. Mucha gente decía que no es necesario regularlo, que no debemos regularla, que hay que darle libertad al innovador y todo. Pero yo cuestiono ese tipo de cosas. O sea, está bien, yo puedo jugar en mi casa desarrollando cosas libremente, pero en empresas no puedo estar libremente desarrollando e inventando cosas, menos que la empresa se dedique a hacer ese tipo de temas. Por ejemplo, incorpora CIA en los procesos de, no sé, algo súper simple, los procesos de crédito, que es lo que mucho que se comenta. Y ahí tienes sesgo, a lo mejor no te pueden dar el crédito hipotecario porque te evaluó mal. O, por ejemplo, si yo tengo un proceso automatizado, trata de manera incorrecta los datos y puede generar un problema mayor en producción.
¿Cachai? O sea, si no tengo el control, no sé lo que está, no sé los datos que trata, el riesgo puede ser mayor. Entonces ahí vienen los temas de controles, tenéis que ver cómo se integran, los datos que usa, los tokens de conexión, si tiene API, la API que integra, protección de esa API, vienen un montón de temas que tenéis que generar un marco. O sea, aquí hay que generar un marco, así como está la ISO, la 27001, hay una ISO que es la 4201, que es la de inteligencia artificial, que te permite a ti generar un gobierno de inteligencia artificial dentro de tu empresa. Es decir, cómo vamos a jugar en la interna. O sea, ¿permitimos que toda la gente use ChatGPT, que use los datos corporativos y datos personales? Claro, claro. ¿Mm? Hay muchas historias que cuenta gente que dice, oye, entregamos a tal persona, al gerente financiero, le entregamos el reporte anual y el tipo lo metió a ChatGPT para que le hicieran un resumen. Entonces, de hecho hay muchas, tú puedes buscar en internet, hay muchas historias de ese tipo, que filtraciones de datos que son ultra confidenciales para las organizaciones, que se cuelgan. Entonces tú me dices, oye, ¿es normal? No es normal. Entonces ahí tenemos que regular ese tema, el uso de los datos corporativos, uso de datos personales y cómo lo resguardamos. Si eso lo llevas a una pyme, lo que te comentaba al principio, o sea, los riesgos son bastante altos en la toma de decisiones. Si tú no lo regulas o no lo encasillas en lo que tú quieres de funcionalidad y lo dejas de forma autónoma que tome decisiones por sí solo, sin saber el tipo de datos que está tratando, es complejo. Complicado. ¿Tú recomendarías como controles mínimos para una empresa que adopte el gobierno de ella? Sí, mira, yo siempre recomiendo como base tener una política de inteligencia artificial que aborde tanto lo que son los nuevos sistemas, que aborde los temas de controles sobre proveedores, ¿vale? Uso de inteligencia artificial, llega mucho proveedor a venderte uso de inteligencia artificial, que hoy día está muy de moda, entonces te implementan agentes. Y esas integraciones deben ser reguladas. Entonces ahí viene tu marco, tu estándar, decir, oye, para trabajar con un agente debe tener esto, esto, esto. Entonces debe tener definición de roles, debe tener una trazabilidad, debe tener un login, debe estar federado con el acceso empresarial, debe tener un doble factor o cosas mínimas que debe tener. ¿Sí? Claro. Siempre debes tener un mínimo y de ahí para arriba. Dentro de la automatización con los agentes, ¿cómo ves el tema de la continuidad operacional? Porque un agente, digamos, puede ser automatizar ciertos procesos, pero cuando se caen estos agentes por alguna razón, esto puede estar relacionado quizás también a la respuesta de incidentes con la infraestructura crítica. ¿Cómo ves esa parte? Sí, ahí hay temas que yo creo que estos procesos debieran entrar dentro de los planes de continuidad, igual debieran considerarse. Bueno, mi hija también trabaja en el tema no de ciber, sino de continuidad de negocio, y la otra vez hablábamos sobre los modelos mixtos de incidentes. ¿Cuáles son los modelos mixtos de incidentes? Entre que tú tienes el tema de que tuvieron un ciberataque, pero también tuviste un corte de energía, o que producto de un corte de energía te generó un problema mayor de indisponibilidad de servicio o cosas así. Entonces, cuando son temas mixtos, tú dices, oye, ¿cómo lo trabajo? Si hoy día la gente normalmente diseña los planes de continuidad enfocados en el proceso, no en una combinación de actos. Si lo vas al tema de inteligencia artificial, implementar tu sistema. Tú tienes tu vía para ver tus procesos críticos, tu plan de continuidad, etcétera, etcétera, pero no consideraste esto. Y eso a lo mejor tomó una mala decisión, el agente fue autónomo, lo que comentábamos recién, que la acción que tomó fue perjudicial para la compañía, generando un paro en la producción. Y tú decís, oye, ¿qué me pasó acá? Paró la producción, ¿pero por qué paró? Porque no hice bien el control acá arriba. O no lo tuve considerado dentro de mi plan de continuidad, o no estaba dentro de mi proceso de revisión. Ahí hay temas que se deben incorporar y que se deben evaluar, y ahí se incorpora dentro de este proceso y los flujos que tiene con los planes de respuesta a incidente que te pueda generar, no solo de ciber, sino que un plan de respuesta a incidente global a nivel de empresa. Claro. O sea, nosotros tenemos un área en la compañía que es el área de continuidad, que lo lidera Daniela, que es un área muy potente, que se agrega un plan corporativo y de ahí cuelgan muchos planes. Entonces yo creo que las empresas también deberían enfocarse en un plan global y en estos planes, y de ahí derivar en un plan de sistema de inteligencia artificial que afecten el negocio a nivel corporativo, no solo a nivel de ciber. Ya, entiendo. Hablemos un poquito de Aguas Andinas. ¿Cuál es
¿Cuáles son los pilares y las capacidades que demuestran que, por ejemplo, Aguas Andinas tiene una postura madura de ciberseguridad? La madurez de la ciberseguridad es un tema importante. Hay metodologías que establecen niveles de madurez en la ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que ves tú relacionados a la materia para este año, al menos para el 2026? Mira, lo que comentaba, o sea, lo primero es que te dé el chance el directorio de presentarle las cosas. Primero, eso es un tema. Yo tengo revisión con mi directora y mi jefe cada 15 días de todos los temas de CIBER. Ya. Eso partiendo primero que se dé el lugar y la instancia o se posiciona a Ciber dentro de un proceso. Lo otro ya es un tema que hemos logrado, que son los temas de la ISO 27001, que nosotros, de cierta forma, no hacemos la certificación para la foto, ¿vale? Nosotros trabajamos todo el año en todo esto. Nosotros tenemos alrededor de 7, 8 auditorías en el año, no solo de la ISO, sino de un montón de temas. Tenemos los temas de PCI como pasarela de pago, que debemos cumplir. Y de todo esto se gatillan estudios, se gatillan matrices de riesgos, otros controles que deben actualizarse, que a lo mejor que ya no son efectivos, y de ahí vienen los desarrollos de los planes. Los planes anuales de seguridad industrial, los planes anuales de seguridad TI, seguridad de la información, y hoy en día ya está el plan de protección de datos. Entonces son 3 planes que corren en paralelo, y esos 3 tienen un presupuesto para desarrollarse, para implementarse mejora, para actualizar los controles, ¿vale? Claro. Entonces ahí vienen temas que lo que te comentaba al principio. Para hacer todo ese proceso tú tienes que tener el apoyo de los ejecutivos, que en general es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, porque a lo mejor puede ser que tú te desarrolles un plano, desarrolles una idea o hagas algo y no tengas el apoyo para atrás, y al final ese plan no lo vaya a poder ejecutar nunca, va a quedar de nada. Entonces son ciclos que tenéis que ir pasando. Ahora esto no es de la noche a la mañana que tú tienes que hacer esto y te van a decir, oye, sí, toma todo el presupuesto y puedes hacer. No, es un tema que lleva tiempo, que hay que trabajarlo y demostrarlo con fruto. O sea, como te decía, nosotros fuimos, yo creo que la primera sanitaria a nivel nacional, yo creo que de Latinoamérica, que tuvimos como la 27001, después nos actualizamos la versión 2022, que fuimos como los primeros. Hemos hecho un montón de implementaciones que hemos salido como de caso de éxito. Fuimos uno de los primeros que hizo clasificación de información de datos no estructurados aquí en Chile, con casos de uso pioneros. Sí, exitoso y todo. Entonces, como te digo, hay cosas que se van haciendo y se van desarrollando, pero eso también es un flujo que debe ir quemando como sus etapas respectivas. Sus etapas respectivas. O sea, no hay que desesperarse si hoy día no te funcionó. Y lo que yo siempre converso con gente que está partiendo en el tema, o que ya está asumiendo un rol de liderazgo de ciber, le digo yo, tú tienes que plantearte 2 cosas. La primera es la parte técnica y la otra es la parte ejecutiva. Cuando tú presentas resultados a la parte ejecutiva, no te va a leer un informe de 20 páginas. Entonces tú tienes que ir a las 2 primeras páginas con todo, como se dice, con todo la carne de la parrilla, Claro, explicar claro. todo lo que está pasando, pero no de forma técnica. Para eso está el informe técnico que está. Entonces, ahí se entiende, y se entiende en un lenguaje que es interpretado por cualquier persona que no necesita un conocimiento. Y Claro. obviamente hay que ir desarrollando cosas, y tampoco es que todos tengan presupuesto y tú también tienes que hacer de tu aporte. Por ejemplo, lo que comentábamos recién, los temas de automatización. Hoy en día tú podés generar tu propio modelo, tu propio agente para trabajar de manera local integrando tus plataformas. O sea, podías hacer desarrollo y podías generar tus propias consultas. ¿Ya? O sea, hay cosas que se pueden hacer y se pueden lograr sin tanto presupuesto, pero depende mucho del ánimo y la gente que tenga ganas de hacer las cosas. ¿Sí? Dentro de estos consejos que nos entregas, por los cuales estamos muy agradecidos, ¿qué le recomendarías a una pyme? ¿Por dónde podría partir una pyme que, digamos, tiene quizás los recursos como para partir, pero que no tiene mucha claridad de quizás irse como contratar, por ejemplo, un programador que ya es como un perfil más técnico, que desarrolle algún nivel, alguna barrera, o más como por el área de cumplimiento, ver quizás con un abogado la protección de datos? ¿Cómo lo ves? A ver, mira, lo primero que yo siempre recomiendo son 2 cosas primordiales antes de contratar el abogado que te haga el tema de protección de datos o la consultoría o todo. Es, obviamente ya he hecho un levantamiento de las cosas, es primero hacer un respaldo, generarse un
temas de backup, pero backup Paso uno. serio, paso Paso uno, cero. paso cero, o Paso sea, cero. tener el respaldo de todo lo que tienen y ya olvidarse un poco de las planillas Excel, ¿vale? Porque si yo quiero resguardar mis datos tanto y cumplir con lo que son los datos personales, primero es deshacerse un poco de lo que son las planillas Excel y trabajar más con algún sistema, alguna integración o algún de estos famosos RP que Claro. meterse en el tema. Sé que cuesta un poco, pero a veces Pero es súper necesaria la es transformación necesaria la digital. transformación digital en las empresas y sobre todo en las pymes, dar ese salto. Y después obviamente hay servicios que se ofrecen, hay empresas que ofrecen servicios básicos con un paquete de una revisión, de implementación de un firewall, y que es como lo primero, o sea, primero es proteger tu entorno. ¿Y cómo te proteges tu entorno? Primero respaldando y un firewall. Y después ves si tienen más presupuesto, hacer otras cosas, pero para una pyme es lo típico, el típico antivirus, un EDR de mercado, que sea razonable, no un gratuito, de estos que te llenan de malware, y un respaldo. O sea, ¿por qué el respaldo? La gente dice, oye, pero ¿por qué queréis respaldar primero? Sí, porque mientras genero un plano o una solución, tengo que tener un respaldo en caso de que pase algo. Y ojalá no guardar ahí mismo el respaldo. Exacto, no guardarlo ahí mismo No en el guardarlo ahí mismo, computador en el escritorio. el computador de la persona, en la carpeta que diga respaldo. Real. Son temas que deben, o sea, hoy día hay sistemas, o sea, hoy día tú tienes, instala gente y respalda en la nube y no son tan caros. Entonces, Claro. yo Y digo, periódicamente sí, se va pues, eliminando el último. y tú dices, pucha, pero es que igual el costo, no sé, que te salga 2 millones de pesos, te dices, puta, una pyme a lo mejor es mucho, pero lo que va a perder esa empresa, Claro. si le cifra los datos, le roban los datos, como Puede te decía, quebrar. puede quebrar. De hecho, pasa mucho a veces con los robos de esta gente que hacen pyme y vende por redes sociales, por Instagram, todo, les roban las cuentas. ¿Ya? Y ellos, su cuenta, no sé, tienen 1 millón de seguidores. Su cuenta es el negocio en el fondo. Entonces al final no tenía doble factor, no tenía respaldo de las cosas que iba subiendo y perdió. Tal cual. Y el tipo le dice, dame 2 millones, 10 millones de pesos y te libero la cuenta. Y el gallo le deposita y no le liberó la cuenta. Complicado. Es complicado, po. Y después esa cuenta viene y otro tipo le dice, oye, necesito like. Te vendo los likes de esta cuenta que tiene 10.000 seguidores. Entonces, o sea, son temas que deben resguardarse. Entonces, siempre cuando me preguntan, oye, habilita un doble factor, hácete un respaldo, cosas simples. Hay gente que todavía trabaja en pymes que trabajan mucho con el Gmail. Gmail tiene un doble factor propio. ¿Sí? Entonces... usarlo, o sea, son cosas que está, usar el del WhatsApp, y de hecho todavía siguen ocurriendo estafas de WhatsApp, porque gente no habilita el tema, entonces... Finalmente como por los errores humanos entra como principalmente... Sí, pues sí. Mira, hay cosas que no lo voy a comentar, pero había el tema de hace un tiempo, y lo pueden buscar, un gallo que hacía este famoso Pepito Paga Doble. ¿Ya? Y él le preguntaban por qué lo que hacía la estafa. Y ahí él respondía, mientras exista gente, claro, yo lo va a voy ocurrir. seguir haciendo. O sea, y lo mismo, o sea, siempre va a existir el cuento del tío, la ambición, o sea, el tema del cambio de puntos que está, todo eso que ya... O lo de Copec. Lo de Copec, los temas de que te ganaste un premio, hay muchas cosas que están hoy en día, pero... Claro, y los links son como... Sí. xli.f. Sí, de hecho hay muchas cosas, como te digo, que hoy día las pymes están cayendo en muchas estafas, que son la típica estafa de que la empresa que se crea en empresa en un día, o generaron estos famosos hosting que no te piden validación de nada y te clonan una cuenta y se clonan un ejecutivo de una empresa y sacan facturas que hay en internet, le ponen el nombre, te la envían y te dicen deposítame o te voy a comprar, no sé, 20 computadores, ya, y te los recibo afuera de la empresa. Y la gente los deja confiados porque es una orden de compra, pero no validó nunca que era una orden falsa. Se los dejan afuera y se los roban. Son controles que deben existir, ¿sí? Son charlas que deben existir, temas de concientización. A veces es bueno llamar a alguien y decir, oye, ¿me podía educar? Son charlas que, ¿cuánto? 30 minutos, explicar ciertas cosas simples para uno, pero a lo mejor complejas para las otras personas, que podrían salvar un negocio, claro, podrían corregir y evitar pérdidas. ¿Sí? Claro. Bueno, ya estamos llegando al límite de nuestra hora. Aprovechamos de agradecerte, Juan. Sabemos que tu tiempo vale oro, así que queríamos finalizar con una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados,
¿qué le recomendarías a los ingenieros jóvenes, a alguien que está partiendo y que quizás tiene un poco de temor por el lado de la ciberseguridad? No, básicamente que no tengan miedo, o sea, el tema es entretenido, es adrenalínico, los nervios se olvidan un poco, o sea, hay que tener la calma con los incidentes, no entrar en pánico. Nosotros vivimos de ataques y todo, entonces al final del día es educarse, como comentábamos, es formarse, concientizar a la familia, y sin miedo, o sea, como te decía, esto, mira, todos los que partimos en informática o los que han trabajado alguna vez en informática, como digo yo, se han mandado alguna cagada, o sea, el que no se la va a Sí, mandar, entonces normal, parte del aprendizaje. normal, es parte del aprendizaje, que a lo mejor configuraste algo mal y afectó, pero siempre tú tienes que hacerlo de forma transparente. Cuando tú partes, tiendes a equivocarte mucho, entonces si yo levanto la mano y digo me equivoqué, evita un tiempo de corrección o de investigación, ¿sí? Pero eso te va a dar como una lección aprendida para ir mejorando y ya no volver a cometer esos errores. El miedo a no afrontar las cosas es más complejo que decir, sí, me equivoqué. Y de ahí vienen los temas de formación, estudiarse, o sea, hay un montón de videos en YouTube, podéis generarte planes, incluso lo que hablábamos de la inteligencia artificial, hay un montón que podéis hasta generarte planes de estudio tú mismo para autoformarte en ciertas tecnologías. Hay temas, hay contenedores que están gratuitos y ya hechos, que tienen, no sé, tienen un portal web, tienen un tema de automatización, tienen un 100, entonces te dicen hasta cómo conectarlos para que tú practiques en tu casa, vayas aprendiendo otras cosas, tecnología gratuita y un montón, y darle nomás, pues, sin miedo, educarse nomás, pues. Y obviamente hoy en día existen un montón de certificaciones, pero insisto, enfocarse en certificaciones y correr así como loco a certificarse en todo, a lo mejor no tiene sentido. Lo primero es estabilizar y generar un empleo correcto y entender cómo funciona esto y el crecimiento que tiene en todo este tiempo evolutivo que ha tenido la ciberseguridad, que ya estamos en la computación cuántica, como todos hablando mucho del tema, pero es lo que se va a venir de aquí a un tiempo más y ya empezar a formarse. Estimado Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Los dejamos invitados a que se suscriban, a que compartan y a que nos sigan en nuestro podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y éxito. Y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo, Sí. en un futuro, para ver cómo va avanzando la legislación de la IA y los nuevos parámetros de la ciberseguridad. Muchas gracias. Gracias.